Bienvenidos. Vamos a prepararnos para estudiar la palabra de Dios una vez más el día de hoy. Así es que los invito a ponerse en pie, a unirse allá en casa. Vamos a orar y a bendecir al Señor. Y que el Señor haga su voluntad y su obra maravillosa en nuestras vidas el día de hoy. Padre, una vez más venimos a ti en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por el amor con el que nos amas. Señor, por habernos dado salvación por medio de Jesucristo. Señor Dios, por habernos dado vida eterna, vida abundante. Haberle dado a nuestra vida sentido, propósito, dirección. Tenemos una meta y no es temporal ni imaginaria, es una meta eterna, la cual estamos siguiendo, persiguiendo. Señor, nuestra vida encontró la razón de ser, la razón de su existencia en Jesús, y te damos gracias porque nos has hecho plenos, nos has bendecido, nos has hecho ser espiritualmente prósperos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por sumarle a la experiencia de nuestra salvación el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en las aguas del nombre de Jesús. Señor Dios, y la experiencia de aprender a buscarte en oración, en intercesión, en adoración. Gracias, Señor, por levantar el candelero de tu palabra en este lugar. Y gracias por darnos a comer el pan, Señor, de tu verdad que nos fortalece, nos afirma, Señor, nos nutre, nos ayuda a seguir adelante, a hacer las elecciones correctas, a tener una experiencia personal con tu verdad. Y gracias por tu maravillosa soberanía, Señor Dios Santo. Gracias porque hemos aprendido, entendido, experimentado el hecho que tú eres Dios por encima de todas las cosas. Tú gobiernas sobre todas las cosas. Señor, tú lo contienes todo. Todo lo que ocurre está contenido en ti. En tu amor, en tu sabiduría, en tu gracia, en tu misericordia. No importa si es bonito, si no es bonito, si es agradable, si es desagradable. Todo está contenido a ti y todo obedece a un plan, a un propósito. Señor, qué privilegiados somos. Gracias por todo el camino por el que nos has traído. Y gracias por el lugar en el que nos tienes. Y gracias por tu promesa de perfeccionar tu obra en nosotros para el día de Jesucristo. Padre, gracias por ayudarnos a estudiar, a entender, a aprender acerca de tus principios espirituales. Gracias por ayudarnos a conocer a Jesucristo, no solamente del lado de la misericordia, sino del lado de los justos juicios. Gracias, Padre, por la revelación de Jesucristo que tenemos en el libro de Apocalipsis. Gracias por ayudarnos a entender ese otro lado también, Señor. Bendito Dios, para que nuestra experiencia sea completa, para que nuestra reverencia sea madura, Señor, y para que nuestra gratitud se incremente cada día más. Gracias por la porción de tu palabra que tienes para hoy, para nosotros. Y gracias, Señor, por lo que vas a hacer a través de esta. Señor, te amamos, te adoramos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Muy bien, podemos sentarnos. Gracias a Dios. Estamos muy emocionados estudiando el libro de Apocalipsis en nuestro proceso de estudiar acerca de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, de eternidad a eternidad. Empezamos en la eternidad pasada y con la ayuda y con la gracia de Dios vamos a terminar en la eternidad futura. Y como eternidad es eternidad, esto nunca va a terminar. Así es que, y qué bueno, ¿verdad? Gracias al Señor. Muy bien, yo estoy disfrutando mucho. Créalo o no, el libro de Apocalipsis es uno de los libros más fáciles de entender de toda la Biblia. El secreto está en llegar a ese punto después de entender otras cosas. A mí me tomó como 17 años entender el libro de Apocalipsis. Pero a lo que me refiero es que una vez lo entendemos, ¿sí? Ok.
No sé si se grabó eso, lo voy a repetir. A mí me tomó como 17 años llegar a entender el libro de Apocalipsis, porque qué cierto es que hay que edificar muchos otros principios primero. Uno tiene que tener el cuidado de no caer en la tentación de ser uno, ¿cómo le podemos llamar? Curioso, y buscar querer saber algo fuera de tiempo. Si no es el tiempo, no lo vamos a entender aunque tratemos, ¿verdad? Pero para poder entender el libro de Apocalipsis, Dios nos da muchos otros principios primero que tenemos que ir entendiendo. Tenemos que empezar por lo más básico y no por eso menos importante. O sea, quítele el cimiento a un edificio y me cuenta qué pasa con el resto del edificio, ¿verdad? Las cosas básicas son las más importantes para poder ir sosteniendo este edificio de verdad que Dios quiere que sigamos construyendo encima. Entonces necesitamos entender bien, pues tener la experiencia y tener el conocimiento de lo que es la salvación y el ministerio del Espíritu Santo y el poder del nombre de Jesucristo, que viene a circuncidar nuestro viejo corazón y a abrirnos el entendimiento. Tenemos que aprender a orar, a adorar al Señor, a buscarlo, entender las cosas generales de su palabra. Y entonces poco a poco se nos va a ir abriendo el libro. ¿Saben cómo se me abrió el libro de Apocalipsis? Estudiando el tema de la alabanza. Así fue como se me abrió. Y el tema del tabernáculo mosaico, por supuesto, qué raro, ¿verdad? El tabernáculo mosaico es una de las llaves más grandes que hay en la Biblia para abrirnos el resto de la Biblia. También es la revelación de Jesucristo. Nada más que detrás de sombras, tipos, figuras, ¿sí? Y un día estudiando y meditando acerca del tabernáculo, esto fue hace muchos años, pensé, Dios lo que le mostró a Moisés fue el tabernáculo celestial. Y pues la Biblia no especifica realmente qué pasó en el monte de Sinaí y cómo fue que Dios le dio toda esta revelación a Moisés. Pero la historia judía, y a mí me hace todo el sentido que así haya sido, dice que cuando Moisés subió al monte, realmente Dios lo que hizo fue que se lo llevó a los cielos. Y allí le dio una visión del tabernáculo celestial. Y yo creo que así fue porque, pues, dígame usted, si no fue así, ¿de qué otra manera pudo haber sido? ¿Verdad? Entonces, miren mi razonamiento tan simple. Eso es lo que me ha ayudado a entender y a aprender muchas cosas. Ok, si el tabernáculo de Moisés es sombra, tipo, figura, un modelo, una maqueta de lo que hay ahí arriba, y en el libro de Apocalipsis Dios nos abre los cielos y nos describe algunas de las cosas que hay ahí arriba, entonces no nos extrañaría poder encontrar los muebles del tabernáculo mencionados en el libro de Apocalipsis. ¿Estamos razonando bien o no? Pues así fue como se me empezó a abrir el libro. Poco a poco empieza uno a ver patrones, empieza uno a ver cosas. Ya les enseñé todas las citas donde están los muebles del tabernáculo en el libro de Apocalipsis. Y luego pues va uno viendo otras cosas. Y luego pues por supuesto estamos tan agradecidos porque Dios cruzó nuestros caminos con los de una doctora Graciela Esparza, una reverenda Hicks. Y a la hermana Hicks fue a quien Dios le abrió este patrón tan claro, o esta estructura tan clara al libro de Apocalipsis. Y son estas 4 diferentes revelaciones de Jesucristo que se mencionan en el libro. ¿Se acuerdan? La primera es el Rey resucitado. Y es bajo esa revelación que el Señor le da su mensaje a las 7 iglesias. La segunda es el Cordero inmolado. Y es como el Cordero inmolado que el Señor empieza a visitar esta tierra con sus justos juicios, ¿verdad? Hoy vamos a ver la tercera, el Hijo del Hombre sentado en una nube blanca con una hoz aguda en su mano. Y es es bajo esta revelación de Jesucristo que vemos nosotros los juicios de las 7 copas de ira, que ya es lo último, lo que se llama el día del Señor. O sea, ya Dios ya no se va a medir, ya le va a poner punto y final al pecado de esa manera. Y luego, por supuesto, vemos a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en su segunda venida, y todo lo que se describe a partir de allí, ¿verdad? Así es que eso nos ayuda a estructurar el libro también de una forma muy clara. Pero como el Cordero inmolado, miren qué cosa, o sea,
la semana pasada les decía, cuando hablamos de la ira de Dios tenemos que tener el cuidado de no asociar esa palabra con lo que nosotros, los seres humanos, pecadores, maliciosos, carnales, llamamos ira y entendemos como ira. La ira, la Biblia dice claramente que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira destruye, la ira difama, la ira hiere, lastima, ¿sí? Esa es la ira de los hombres. La ira de Dios es otra cosa. La ira de Dios es simplemente Dios haciendo a un lado su misericordia para que el hombre quede expuesto a cosechar el fruto de sus malas elecciones. Amén. Eso es todo el asunto. Y el Señor lo que está buscando hacer es erradicar el pecado en el individuo, pero al final de cuentas va a erradicar el pecado en toda su creación o de toda su creación. Él tiene un proceso a través del cual lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo, un orden, ¿sí? Pero qué mejor y qué cuadro más misericordioso que el del Cordero inmolado para visitar esta tierra con juicios y de manera progresiva, buscando aún allí atraer la atención de los hombres y hacer que los hombres clamen a Dios y se vuelvan a Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha buscado, eso en nosotros desde el día 1. A través de la experiencia de nuestra salvación inicial, el Señor cubrió nuestra culpa, sí, con su preciosa sangre, y nos perdonó de pecados, nos perdonó y nos salvó del estado en el que estábamos, prisioneros de nuestras propias pasiones y de nuestro propio orgullo y del diablo y de su sistema. Pero a partir de nuestra salvación, el Señor poco a poco empezó a salvarnos del pecado que está en nosotros. ¿Ven la diferencia? Una cosa es salvarnos de la culpa del pecado y otra cosa es salvarnos de la presencia y el poder del pecado que todavía opera en nuestro hombre carnal, en nuestra mente carnal. Entonces, el Señor nos ha llevado de la mano por un camino a través del cual ha ido trabajando con nosotros, hablándonos al corazón, o a lo mejor reprendiéndonos de otra manera, valiéndose de situaciones, de cosas, de gente, con el fin de irnos librando del pecado que está en nosotros. Todavía no somos perfectos, pero por la gracia y la misericordia de Dios podemos decir con gratitud y con seguridad que hoy no estamos donde nos encontrábamos el día que el Señor nos salvó, ¿verdad? O sea, algo ha mejorado, ¿no? Y gracias a Dios, ¿sí? Entonces ese es todo el asunto. La misma manera como Dios erradica el pecado del corazón de los hombres es la forma como Dios va a erradicar el pecado del planeta Tierra. Amén. Es la misma manera, los mismos principios. ¿Se acuerdan que tocamos a Job? Dios, ¿qué estaba tratando de hacer con Job? ¿Destruirlo? ¿O burlarse de Job? ¿O convertirlo en entretenimiento porque no tenía nada más interesante que hacer? No. Job a nivel consciente era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios, que ve lo que ve, a un nivel más profundo, a un nivel inconsciente, vio que Job todavía necesitaba ser perfeccionado aún más y limpiado de pues lo que había en el fondo de su voluntad. A lo largo del transcurso del libro vamos viendo todo lo que realmente estaba detrás de lo que Dios andaba. Cosas que son tan nuestras que ni nos damos cuenta, pero Dios sí, amén. Y es tan maravilloso que Él provee hasta para limpiarnos en las profundidades de nuestra voluntad. Entonces, ¿qué hizo Dios con Job? Primero tocó su entorno. ¿Se acuerdan? Su hacienda, sus hijos, su actividad económica, todo eso. Primero tocó su entorno. Bueno, ¿qué hizo Job? Bendijo a Dios, ¿sí? Santificó al Señor 100 puntos. Ok, ¿por qué? Porque Job ya tenía suficiente madurez espiritual. Si no la hubiera tenido, ahí hubiera Job empezado un proceso de quejarse, esto no es justo, yo no merezco esto. Dios hubiera tenido que trabajar con él a ese nivel, pero Job ya estaba trabajadito a ese nivel, ¿verdad? En todo esto,
dice la Biblia, Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Entonces vino Dios y apretó un poquito más, y ahora va a tocar no el entorno de Job, sino a la persona de Job, con una sarna maligna. ¿Se acuerdan? Cualquiera que haya sido en términos médicos modernos la enfermedad, eso le dio a Job. Y entonces pues Job se quedó quieto y callado por 7 días. Llegaron sus amigos que oyeron que Job estaba enfermo, y es un poquito divertido el cuadro, porque dice que se quedaron sentados por 7 días viéndose el uno al otro, hasta que Job abrió la boca. Y entonces allí vemos que la historia cambia. Ahí ya empiezan las quejas, ya empieza la duda. Pero si yo he buscado agradar a Dios en todo, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Y empiezan los amigos que pues ellos no tenían la experiencia que Job tenía, por lo tanto no tenían las respuestas que Job necesitaba. Y empezaron como buenos cristianos no muy maduros. Ay, Job, mejor confiesa de una vez lo que hiciste, que no quieres confesar, y todo se va a componer. Y Job decía, pero ese no es el hecho. O sea, yo vivo al día con Dios, y además he hecho un montón de buenas obras. Y da su lista, ¿verdad? He hecho 2 de estas, 3 de aquellas, 4 de las otras, 5 de las otras. O sea, hasta el punto en donde cada vez que yo salía a la calle la gente abría la boca solo al verme, ¿verdad? Ahí es donde empieza uno a ver cuál era el problema de Job. Entonces Dios tuvo que tocar a la persona de Job para que pudiera aflorar, ¿verdad? El grado de orgullo que había en Job y de confianza en sí mismo, etcétera. Miren, es curioso qué complicados somos, ¿verdad? Como seres humanos. Pero Job finalmente creció y maduró, y para crecer y madurar pues tuvo que haber vencido su propio ego en un grado tremendo. Pero después, ¿qué creen? Ahora Job estaba orgulloso de su estatura espiritual. Entonces, bueno, es la de nunca terminar, ¿verdad? Pero Dios después tocó a su persona. De la misma manera vemos al Señor cómo va a trabajar con este mundo en estos 3 años y medio de gran tribulación. De la misma manera, primero empieza a tocar el entorno de los hombres, empieza a trabajar, empieza a recortar el sustento, el gozo, el deleite, las cosas que producen gozo y deleite. Corta la producción alimentaria, corta también la disponibilidad de agua potable, para ponerlo muy práctico, ¿verdad? Y empieza como a acorralar al hombre. Y después Dios empieza a tocar a la persona del hombre, ¿verdad? Ahora, recordemos que durante la gran tribulación, ¿quiénes están aquí en la tierra? Bueno, va a haber un arrebatamiento, ya les hice todos los diagramas, antes que empiece la gran tribulación. Les he dado los principios espirituales que prueban que Dios no va a derramar su ira si hay un justo en medio, ¿verdad? Primero tiene que quitarlo de en medio. Y luego, en Apocalipsis capítulo 12, cuando vemos que el hijo varón es arrebatado para Dios y para su trono, y entonces el dragón se da a la tarea de buscar devorar a la mujer que dio a luz al hijo varón por 3 años y medio. O sea, si eso no está hablando del arrebatamiento, yo no sé de qué está hablando, pues, ¿verdad? Amén. Entonces los cristianos maduros ya se fueron de aquí, se van de aquí por la vía del arrebatamiento. Esta es una pregunta que nos hacemos siempre, que me hacen todo el tiempo. No solo la esposa del Señor Jesucristo se va a ir en el arrebatamiento, se van a ir todos los cristianos que cuando el Señor nos llame a casa nos encuentre en donde estábamos supuestos a estar. Unos más, unos menos. Pero Dios nunca nos mandó a medirnos con los demás, nos mandó a medirnos con Jesucristo y con su palabra. Amén. ¿Ok? Entonces, por eso en las bodas del Cordero, ahí vemos la mención del mejor amigo del novio, vemos la mención de doncellas y de todo aquello, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el Salmo 45? Habla de toda gloriosa es la hija del rey en su morada, y dice vírgenes irán en pos de ella. Esas citas nos ayudan a entender pues que ahí arriba va a estar todo el cortejo nupcial, no nada más la novia.
En otras palabras, no solamente los cristianos que maduraron al 100%, va a haber gente que maduró al 30%, gente que maduró al 60%. Y por eso el Señor dice a través de Pablo en el libro de Corintios que la resurrección de los muertos es comparada a los diferentes niveles de luz que proceden de las estrellas. Dice, una es la gloria de una estrella, otra es la gloria de otra estrella, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria del sol. Y en ese contexto dice, así va a ser en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Amén. Así es que ahí tienen pues todos los tamaños espirituales una vez nos encontremos donde Dios esperaba que nos encontráramos. Ahora, eso significa que no fuimos cristianos mundanos, carnales, de apariencia, sino legítimos, ¿sí? Y mientras más van popularizando, entre comillas, por no decir echándole agua al caldo, el mensaje de la cruz, más y más vemos toda clase de personas asistiendo a las iglesias, especialmente que ahora son más entretenidas que ir al cine, pues, ¿verdad? Lo ven. Y el fin y el objetivo a lo mejor al principio sonaba muy bien, ¿verdad? Atraigamos a la gente y usemos cualquier clase de método para atraerlos. Bueno, ok, suena muy bien, pero hoy ya los atrajeron y ahora ¿qué hacen con ellos? ¿Verdad? Yo no veo que se estén convirtiendo como solíamos ver, como eran las conversiones. Amén, saben de lo que estoy hablando. Entonces, esa es la cosa. Entonces, va a ser el arrebatamiento, pero aquí en la tierra van a permanecer esa clase de personas, cristianos nominales, cristianos que fueron descuidados, mundanos, carnales, lo que sea. Aquí se van a quedar, no se van a ir en el rapto. No solo porque ponen un pie en una iglesia una vez a la semana, califican para irse en el arrebatamiento. Entonces, solo para hacer un repaso y un resumen. En Apocalipsis capítulo 6, a partir del verso 9, vemos al primer grupo de cristianos que se quedaron en la tierra después del arrebatamiento y son perseguidos por el anticristo, y el anticristo les da muerte. O sea, aquí para la gran tribulación los cristianos no le van a caer bien a nadie y van a buscar darles muerte. Apocalipsis 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. No va a ser ninguna gracia perderse el arrebatamiento, ¿verdad? Eso está como cuando uno está, a lo mejor en el colegio no funciona igual. En el colegio, si uno ponía buena atención en las clases y era uno, o sea, usaba uno razonablemente bien su inteligencia, uno no tenía que estudiar mucho para los exámenes, ¿verdad? Ahora, la universidad es otra historia, porque ahí ya la cosa se complica un poquito más. Ya las clases se vuelven más técnicas. Empieza uno a empezar a familiarizarse con cosas que son completamente nuevas para uno. Pero el principio sigue siendo el mismo. Si uno pone suficiente atención durante todo el semestre, cuando vienen los exámenes, pues uno ya solo refresca algunas cosas. Pero yo recuerdo jovencitos y jovencitas que no ponían mucha atención durante el semestre. Entonces, anuncian que mañana va a haber un examen. Al día siguiente llegaban con los ojos rojos porque no habían dormido. Y yo razonaba de esta manera: pero si tuve 6 meses para aprender esto, no lo voy a aprender en 10 horas, ¿verdad? Imposible. Bueno, suena a las vírgenes insensatas, ¿verdad? Es el mismo principio. Hicieron lo que quisieron con su vida, pero cuando ya vieron que el reloj dio las 12 de la medianoche, ahí pretendían ponerse las pilas y redimir todos esos años
en los que fueron descuidadas y simplemente no funciona así. Amén. Bueno, entonces aquí tenemos la mención del primer grupo. La siguiente, por supuesto, es Apocalipsis 12. Esto lo vimos la semana pasada, solo estamos aunando pues a todos estos. En Apocalipsis capítulo 12 tenemos la mención del siguiente grupo. Porque dice, después de que la mujer da a luz al hijo varón, en el versículo 5, Apocalipsis 12, 5, dice: ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esta es la gente que se va a ir en el rapto y va a regresar a reinar sobre la tierra, ¿verdad? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. Y la historia continúa en el versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto suena a otro grupo de creyentes a los que Dios va a resguardar de manera milagrosa durante este periodo de 3 años y medio. Ahora, imagínense ustedes, se los llevó al desierto. Creo que no solo está hablando de un lugar físico, describiendo un lugar físico, sino el estado en el que van a estar por estos 3 años y medio. En lo natural no va a haber agua para beber, no va a haber comida, va a haber guerras, están siendo perseguidos. O sea, ponen un pie afuera de la cueva o donde quiera que estén escondidos y les vuelan la cabeza, ¿sí? Va a ser un periodo tremendo. Pero miren, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Va a ser un periodo de grandísima persecución para todos los creyentes. Muchos de ellos, una vez fue el arrebatamiento, van a estudiar para el examen, ¿verdad? Nada más que ya es muy tarde. Y bueno, pues van a decir, bueno, de plano no aprovechamos bien el tiempo, nos quedamos, y algunos pues van a pagar con su vida, otros van a tener que estar en este estado de desolación por 3 años y medio, ¿verdad? Y aquí pues tenemos la otra mención pues del hecho de que hay cristianos aquí en la tierra durante la gran tribulación. Y en Apocalipsis, bueno, sigamos adelante. La semana pasada que vimos la línea que hicimos, les expliqué cómo el anticristo va a estar sentado en el trono, reinando, gobernando, imponiéndose, y el falso profeta va a estar promoviendo que la gente se marque en la mano o en la frente y que adoren a la imagen del anticristo. Bueno, ok. Esto obviamente no va a empezar al día siguiente del arrebatamiento. Yo creo que va a pasar un periodo de tiempo en lo que empiezan a organizar y a establecer este sistema para entonces empezar a marcar a la gente que se quedó. Y esa marca no puede ser solo un código de barras o una cosa tecnológica. Tiene que ser algo más. Porque a quienes van a marcar, dice claramente la Biblia, es a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El anticristo va a buscar imitar lo que el Señor Jesucristo hace con los suyos. Y a ustedes y a mí, el Señor ha prometido escribir su nombre en nuestra frente.
O sea, vamos a tener una marca en la frente. ¿De dónde creen que sacó la idea del anticristo? Amén. Y esto no es porque por accidente nos va a marcar. No, es porque le dimos nuestra vida, le dimos nuestra devoción, le entregamos el control de todo nuestro ser al Señor Jesucristo. Es una marca de pertenencia. Eso va a ser la marca del anticristo, no nada más un chip de computadora, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Por eso cuando empezaron con la vacuna del COVID nos iban a marcar a todos, yo dije, aquí tengo que abrir la boca y darles un pequeño estudio bíblico de cómo realmente va a ser la cosa. ¿Verdad? Muy bien. Ok. Entonces, miren por qué digo lo que estoy diciendo. En Apocalipsis capítulo 14. A ver. Bueno, pues sí. No. Apocalipsis capítulo 13. Allí mencionan al falso profeta y en el versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, ¿verdad? Luego pasan varias cosas. En Apocalipsis 14 vemos a los 144,000, el número espiritual de gente que está ahí arriba con Dios. No son los 144,000 hebreos que están aquí abajo. Luego vemos a un ángel que predica el evangelio eterno, otro ángel que pregona: ha caído Babilonia. En otras palabras, está profetizando que esta ciudad, que va a ser levantada y puesta en la cima del mundo durante la gran tribulación, no le va a durar mucho, va a caer, y va a caer pronto, ¿verdad? Y en el verso 9 dice, Apocalipsis 14:9, el tercer ángel los siguió, al ángel número 1 y al ángel número 2, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, van a terminar en el lago de fuego. Entonces no pudo haber sido que por accidente, cuando vinieron a sentir, ya les habían puesto la marca. No. Es mucho más profundo que eso, ¿verdad? Amén. Ahora, miren lo que hace Dios con los creyentes. Él también se encarga de quitarlos de en medio. Lo que hace que los maten para quitarlos de en medio antes de que esto pase, ¿sí? A otros los esconde, otros logran evadir esta marca porque sus nombres sí están escritos en el libro de la vida del Cordero, pero al final de la gran tribulación lo pagan con su vida. Ahorita vamos a ver a ese grupo, ¿verdad? Entonces dice, verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué dice bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor? Ya murió un buen número de cristianos cuando se desató el quinto sello. Murieron como mártires, ¿sí? O sea, murieron a causa del testimonio de Jesucristo, los mataron y punto. Y ahí están esperando, ¿verdad? A que terminen de suscitarse todos los acontecimientos que tienen que pasar al final. Pero pasa un lapso de tiempo en lo que se organizan, lo que sea, y empiezan a marcar a toda la gente.
Y entonces, y Dios dice, los que reciban la marca van a terminar en el lago de fuego. Entonces dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, todavía hay santos aquí abajo en la tierra. Lástima que despertaron cuando ya fue muy tarde, pero por lo menos despertaron. Amén. Y dice, bienaventurado el que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, ¿qué? A partir de que empiezan a marcar a la gente. Porque los que murieron al inicio de la gran tribulación tampoco tuvieron que evitar y evadir y escabullirse para que no los marcaran, porque todavía no está el sistema funcionando. Una vez lo establecen, dice, una vez empiezan a marcar a la gente, dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, porque ellos van a pagar un precio que no pagaron los primeros. Los primeros solo dijeron, yo soy cristiano, ¡pum!, les vuelan la cabeza. Estos otros aquí siguen y vienen y les dicen, usted se tiene que marcar, y dice, sobre mi cadáver, literalmente, ¿verdad? Entonces ellos tienen que pagar un precio que no pagaron los primeros. Me explico, estamos hablando de la gente que está en la tierra a pasar la gran tribulación. Por eso dice, los primeros murieron como mártires, pero a partir de que empiezan a marcar a la gente, los que mueren de allí en adelante van a morir como vencedores. Porque ellos sí van a pelear una batalla que no pelearon los que murieron al principio. Imagínense ustedes, no se van a dejar marcar la batalla que eso va a representar. Y aún así, pagando el precio que les toque pagar, no se habrán dejado marcar. Por supuesto, van a matar a otro gran grueso de todo ese grupo de gente, pero dice, ellos tuvieron la oportunidad de probarse a sí mismos. No solo están muriendo porque creen en Jesús, están muriendo porque además de creer en Jesús, hicieron una elección y dijeron, aunque paguemos con nuestra vida, pero no nos vamos a dejar marcar. Amén. Lo ven nuevamente, insisto, esto es más que una vacuna que nos pide el gobierno ponernos, pues. ¿Sí? Por supuesto, no digo que eso no sea una pequeña muestrecita de cómo probablemente van a ser las cosas al final. Nadie dijo que no. Amén. Pero las cosas van a ser mucho más pesadas, muchísimo más pesadas, cuando ya el anticristo esté reinando. Sí, espero estar siendo claro con esto. Entonces, este otro grupo de gente, ellos van a morir como vencedores, porque pues tuvieron la oportunidad de plantarse, de hacer una elección en detrimento de su propia vida, pero dijeron, a nosotros no nos marcan. Amén. Por eso hay una bienaventuranza especial para ese grupo. Entonces, miren pues, Apocalipsis 14, verso 14. Allí se introduce esta tercera grande revelación de Jesucristo, de 4 revelaciones que hay en el libro de Apocalipsis. Para hacer otra vez el repaso, número 1, el Rey resucitado. Número 2, el Cordero inmolado. Número 3, el Hijo del Hombre sentado en una nube blanca con una hoz aguda en su mano. Entonces pongamos aquí, hagamos un resumen aquí, Hijo del Hombre. ¿Ok? Y usted complete lo demás. Aquí ya estamos llegando al final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación. Y nuevamente, déjenme insistir en esto. Todo lo que el Señor está buscando hacer es erradicar el pecado del corazón de los hombres y del planeta Tierra, de su creación. Es lo que Dios está buscando hacer. Amén. Ha tratado de hacerlo del otro lado de la balanza miren, desde que Dios creó al hombre para acá, los eruditos hebreos calculan que han transcurrido 6,000 y pico de años. Va. Más o menos. Ese es el número de años que Dios ha buscado darse a conocer a los hombres. ¿Sí? Y el hombre no ha querido. Bueno, pues entonces, por eso Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, ¿verdad? Dios tiene que darse a conocer del otro lado de la balanza como el juez justo.
de una forma u otra va a darse a conocer a los hombres y va a erradicar el pecado. ¿Cuántos aquí le dan gracias a Dios que Él ha ido erradicando nuestro pecado como lo ha ido haciendo, verdad? En primer lugar, la culpa ya la quitó del camino, ya fuimos reconciliados con el Padre, nuestra vida eterna está garantizada. Pero en el proceso de perfeccionarnos sigue quitando, ¿verdad? Todo eso que todavía está en nuestro viejo corazón. Bueno, en fin. Ahora, la revelación del Cordero Inmolado da paso a la revelación de Jesucristo como el Hijo del Hombre, que está sentado en una nube blanca con una hoz aguda en su mano. Y miren lo que va a suceder ahora. El hombre está perfeccionando el arte de la maldad y de la inmoralidad y de todas esas cosas, y ha tenido miles de años para ir perfeccionándose en ese arte, y por supuesto con ayuda del adversario de nuestras almas, el diablo. Amén. Cuando sea el rapto, ya la maldad de los hombres va a estar lo suficientemente madura, pero va a terminar de madurar en estos 3 años y medio de gran tribulación. ¿Por qué Dios no barre con todo de una vez? Es el rapto y de una vez acaba con todo. No, porque necesita que termine de madurar la maldad de los hombres. Y esto implica que los hombres llamen Cristo al anticristo. ¿Sí? ¿Ok? Que llamen Dios a esa criatura. ¿Sí? Y que habiendo rechazado a Dios, acepten esta bestia como su Dios, ¿verdad? Entonces, miren, pues, Apocalipsis 14:14. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esta es esta tercera revelación de Jesucristo que nos da el libro de Apocalipsis. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia, o recoge los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Finalmente maduró, finalmente está de punto la maldad de los hombres. Ahora, estos son versículos que, por sacarlos del contexto, hacen a muchas personas, pastores, creer que aquí están hablando de una gran cosecha de almas y que va a haber un gran avivamiento para la gran tribulación y van a ser salvos millones de personas, y supongo que son los mismos que creen que no hay rapto y que aquí vamos a estar todos enfrentándonos con el enemigo y predicándoles a Cristo, y muchos hasta dicen que es allí donde va a ser la manifestación de los hijos de Dios, y vamos a estar atravesando paredes y vamos a estar haciendo llover fuego del cielo durante la gran tribulación. Una vez oí a alguien, amigo mío, pastor, hablando en esos términos, y le digo: mira, de acuerdo, ahí están los cristianos claramente mencionados en el libro de Apocalipsis, que no se fueron a ningún lado cuando es la gran tribulación. Le dije: a los primeros les vuelan la cabeza al inicio de la gran tribulación, a los segundos Dios los tiene que esconder, y a los terceros los matan al final de la tribulación. Yo no veo ningún gran avivamiento ahí. ¿Lo ven? Y es por sacar del contexto las escrituras. Amén. Hay un contexto. Lo que está madurando aquí, ¿saben qué es? Es la maldad de los hombres. ¿Cómo lo sé? Muy fácil. Mire cómo manipulan estas uvas. Dice, otra vez, verso 18, a la segunda mitad del verso, dice: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar
de la ira de Dios. ¿Le suena a usted a cosecha de almas y gran avivamiento? Y no, por favor, está hablando de la maldad de los hombres, finalmente madura. ¿Y dónde echan estas uvas? Sino en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es un lagar? Sino un lugar en donde pisan las uvas para extraerles el jugo o el vino, ¿verdad? ¿Ok? Entonces miren qué va a pasar después. Dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora también hay una explicación a esto. 1600 estadios es lo equivalente a 296 kilómetros. Y la altura promedio de un caballo del suelo hasta el freno, ¿qué será? El freno está como a esta altura, ¿verdad? Digamos unos 50. Por 1,50 m. Estábamos hablando de 296 más 147, algo así, ¿verdad? Son como 400 y pico de metros cúbicos de sangre. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale tanta sangre? Y la Biblia sí dice que cuando el Señor limpie de pecado esta tierra, la tierra va a expulsar toda la sangre que se ha tragado desde el día 1 que tuvo que cubrir la sangre de Abel. Amén. Una de las razones por las que nuestro planeta ya no es tan fértil y tan productivo como lo fue al principio es por toda la sangre inocente que la tierra ha tenido que cubrir. Y toda esa sangre inocente la va a expulsar la tierra. Por eso vemos estos números, decimos estas cifras, pues, porque son cifras tan enormes. No metros, dije metros, ¿verdad? Qué tonto. 400 kilómetros, 296 kilómetros por 1.5. Ahora, esto en metros es 296,000 por 1.5. Eso. Gracias a Dios que no se me han olvidado mis números. Más o menos 400,000 metros cúbicos de sangre. Les voy a dar la cita en Isaías 26, verso 21. Isaías 26, verso 21. Si quieren, desde el verso 20, para que vean que está hablando de la gran tribulación acá. Isaías 26, 20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Por eso aparece tanta sangre en esta escena de Apocalipsis capítulo 14. ¿Lo ven? ¿Lo ven? O sea, parte del proceso de limpiar esta tierra de pecado es que la tierra ya no siga cubriendo sangre inocente, ¿verdad? Toda la sangre que ha ido cubriendo a lo largo de los siglos. Y dice pues, regresando a Apocalipsis 14, 20, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora miren qué más pasa. Vámonos a Isaías 63, del verso 1 al verso 6. Isaías 63, a partir del verso 1. Leemos aquí: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia,
grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Por supuesto, ¿y quién más puede juzgar al hombre? Solo Jesús. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Tremendo, ¿verdad? Ahora, adelantándonos un poco, eso explica por qué en Apocalipsis 19, verso 13, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios, aparece en su segunda venida montando su caballo blanco, Apocalipsis 19, 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Ok? Amén. Así es que eso va a pasar ya en el último periodo de tiempo de los 3 años y medio de tribulación. Se necesita todavía ese periodo para que la maldad de los hombres madure. Está claro eso, ¿verdad? Se necesita ese tiempo para que madure la iniquidad, la maldad, la idolatría, el libertinaje, todo lo que va a estar corriendo rampante durante el periodo de gran tribulación. Ahorita no puede madurar la maldad de los hombres porque hay quien al presente la detiene. Pero cuando a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor destruirá con el espíritu de su boca. Estoy citando 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Amén. Entonces, por eso es que hay un periodo de gran tribulación, porque allí va a terminar de madurar la maldad de los hombres. Por supuesto, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Ya, no grabé un podcast, les di la lección de los diferentes libros que hay y todo aquello, ¿verdad? Así es que entre nosotros hay gente cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son y dónde están? Pues a lo mejor puede ser su vecino, su compañero de trabajo, pero no es ni siquiera problema nuestro empezar a determinar quién es quién. Nuestro trabajo es dar testimonio de lo que hemos visto y oído de Jesucristo a toda la humanidad. Amén. Pero por eso hay gente que se frustra porque es que le hablé a tal persona y no me quiso oír, no se quiere convertir. Bueno, es que hasta ahí ya no llegamos nosotros. Nuestra responsabilidad es dar testimonio. Amén. Esa es nuestra responsabilidad a todos, ¿sí? Ya lo demás es el trabajo que hace Dios en el corazón de los hombres. Me explico. Pero es un hecho que no se van a convertir todos. Eso también es una utopía. También hay corrientes de pensamiento, por no decir otra cosa, que básicamente rezan de la siguiente manera. Va a llegar un momento en donde la iglesia va a ser tan poderosa que va a establecer el reino de Dios en la tierra y todo el mundo se va a convertir al Señor Jesucristo. Bueno, pues se quedarán esperando a ver si pasaba, ¿no? Miren, es que de veras es terrible. Yo cuando me convertí y me empezaron a enseñar en la iglesia, yo asumí que todos los cristianos creíamos lo mismo que a mí me estaban enseñando. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando empecé a subir el snorkel, ¿verdad? El periscopio, y empecé a darme cuenta de que habían otros grandes grupos que creían muy diferente a algunas de las cosas que yo asumía que eran básicas, ¿verdad? Tremendo. Entonces, el secreto no está en pelearnos los unos con los otros. El secreto está en ser humildes y reconocer, miren, o entendemos la Biblia o no la entendemos. La verdad es absoluta. Amén. Y hasta que no estudiemos la palabra de Dios y dejemos de sacar de contexto las cosas, no vamos a entender lo que realmente dice allí. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Capítulo 15, verso 1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Esos son ya las 7 copas de ira, ¿verdad? Se recordarán de nuestro diagramita, 3,5 años. Y los sellos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, al inicio de la gran tribulación. Y por supuesto que siguen operando hasta el final, ¿verdad? Sellos 6 y 7 se abren aquí al final. Trompetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se va sumando una calamidad a la anterior calamidad. Y cuando suena la 7ª trompeta, entonces el Señor derrama sus 7 copas de ira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es una detrás de otra. Ahí ya no hay un periodo de tiempo entre una y la otra, ¿verdad? Y es a eso a lo que hemos llegado en Apocalipsis capítulo 15. Ahí ya se describe el final de la gran tribulación. Muy bien, pero oigan esto. Bueno, volvamos a leer capítulo 15, verso 1. Ya ni me acuerdo si sí lo leímos, creo que sí. Pero leámoslo otra vez. Apocalipsis 15, 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ahí está el lavacro o el mar de vidrio, el mar, ¿verdad? Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Es a estos a los que se refería cuando decía, una vez empiezan a marcar a la gente, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Porque obtuvieron una victoria que no obtuvieron los primeros, ¿verdad? Dice en pie, sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Pues tienen una alabanza que no vemos en el primer grupo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés es gratitud por el poder de Dios. Y el cántico del Cordero es gratitud por la naturaleza humilde del Señor Jesucristo. Y dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Ahora, mira el tamaño espiritual de esta gente. No se fueron en el rapto. Les tocó pagar con sacrificios indescriptibles el no dejarse marcar, y al final de todos modos los matan. Pero miren el canto con el que se van de aquí. Señor, tus obras son grandes, son maravillosas, entendemos la razón de ser de estos juicios, vemos tu sabiduría detrás de todo esto, ¿sí? Vemos tu propósito detrás de todo esto, y encima de todo dicen, justos son tus caminos. Nos quedamos en el rapto porque fue culpa nuestra, no tuya. Nos persiguieron buscando marcarnos porque nosotros nos lo ganamos. Tus caminos son justos, son verdaderos. Amén. Son justos, son equitativos, no hay ninguna injusticia en tus caminos, en tu trato con el hombre. O sea, es gente que tuvieron que quedarse aquí para crecer, pero se dieron una estirada espiritual en esos 3 años y medio, increíble. ¿Lo ven? Muy bien. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Sigues siendo nuestro Rey, amo y Señor. Aunque nos haya llovido sobre mojado por estos 3 años y medio, tú sigues siendo el Señor de nuestra vida. Y encima cantan un canto profético, porque dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Miren, la tribulación por la que tuvieron que pasar, pero Él es santo y Él es justo.
Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ajá, ya entendimos que lo que estás haciendo es buscando erradicar el pecado de la tierra y la rebeldía y todo eso, ¿verdad? Dice, después de estas cosas, mire, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Se acuerdan que eso pasó cuando sonaron la séptima trompeta? ¿Ok? Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿De dónde sacaron el vino que está en esas copas? Sino de esa cosecha que hicieron cuando maduró el fruto de la maldad de los hombres. Entonces, ahora están por derramar ese vino de la ira de Dios sobre los hombres. ¿Qué van a derramar sobre los hombres? Exactamente lo mismo que los hombres estaban cometiendo. ¿Lo ven? La maldad de los hombres fue convertida en vino y esa les mandan de regreso. ¿Hay alguna injusticia en eso? Se llama ojo por ojo y diente por diente. Amén. ¿Lo ven? Tremendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y esto lo vamos a ver la otra semana. Pero nada más terminemos con estos que están en pie sobre el mar de vidrio, que no se dejaron marcar y llegaron hasta casi el final de la gran tribulación, pero obtuvieron una victoria tremenda al no dejarse marcar, ¿verdad? Amén. Miren, vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Nos estamos adelantando, cuando lleguemos al 20 volveremos a tocar esto, pero mire pues, Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Oiga, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No los del primer grupo, los que están en pie sobre el mar de vidrio, porque dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y mira lo que pasa con ellos, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dios les va a dar el privilegio de reinar por 1000 años junto con aquellos que nos fuimos en el rapto y regresamos para reinar juntamente con Cristo. ¿Ven que justo es Dios, que fiel es Dios? Van a tener su recompensa. O sea, el precio que pagaron fue horroroso, espantoso por haberse quedado aquí, pero también van a reinar al final porque obtuvieron un grado de victoria. No solo murieron como mártires, murieron como vencedores. Entendemos la diferencia, ¿verdad? No solo como mártires, como vencedores. Amén. Qué fiel es Dios, ¿verdad? Sí, ajá. Bueno, entonces dejémoslo hasta allí y la otra semana nos toca ver estas 7 copas de la ira de Dios. Pero ya estamos llegando al final del periodo de tribulación en el que los hombres habrán llegado, su maldad habrá llegado al punto máximo de madurez. Y entonces ya la maldad está lista para ser cosechada y derramada de regreso en forma de justos juicios sobre los hombres. Amén. Miren, 3 años y medio, o sea, ni siquiera de eso se puede quejar el hombre. ¿Qué tal que la tribulación hubiera durado 250 años? Pues ni de eso se puede quejar el hombre. Es un periodo breve de tiempo, ¿sí? Y aún así vemos a Dios buscando llamar la atención de los hombres. Pero en fin, aprendimos algo. ¿Verdad que es emocionante? Amén. Demos gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Qué privilegio entender estas cosas
Y con todos estos cuadros y diagramas, ustedes mismos ahora son testigos de cuán fácil es entender el libro de Apocalipsis. Una vez tiene uno la estructura en orden, ¿verdad? Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie en casa, vamos a unirnos. Démosle toda la gloria al Señor. Padre, te damos la gloria, te bendecimos, te damos gracias, Señor, y decimos juntamente con esos que están en pie sobre el mar de vidrio: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y quién no vendrá y te adorará, Señor? Porque tus juicios son justos. Gracias por la manera como has elegido trabajar con la humanidad pecadora. Gracias por los siglos de oportunidad que le has dado a los hombres. Y gracias, Señor, por la forma tan sabia como vas a terminar de erradicar el pecado de sobre la faz de esta creación tuya, Señor. Señor Dios Santo, gracias que nosotros nos encontramos del lado de la misericordia y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias por el amor que nos has tenido, nos sigues teniendo. Oramos, Señor, que nos des la gracia y la fuerza necesarias para seguir dando testimonio de lo que hemos visto y oído, de lo que sabemos, no solo en teoría, sino por experiencia, acerca de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia para con los hombres. Ayúdanos a dejar brillar nuestra luz, Señor, delante de este mundo que está cada vez más oscuro, Padre. Haznos ser fieles testigos tuyos, fieles embajadores tuyos, y a seguir haciendo la diferencia mientras haya tiempo y mientras todavía nos tengas en este planeta. Gracias que somos tuyos, tú eres nuestro Rey, nuestro dueño, nuestro amo. Gracias por este día, por tu maravillosa palabra, y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Bendito Dios, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, gloria al Señor. Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana, Dios mediante.